Bueno, vamos a un problema propuesto trabajando con vectores y matrices paralelas. Y dice, cargar una matriz los nombres de 5 países y en un vector paralelo la cantidad de habitantes del mismo. Ordenar alfabéticamente e imprimir los resultados. Por último, ordenar con respecto a la cantidad de habitantes de mayor a menor e imprimir nuevamente. Acá deberían de tener el video y tratar de plantear un algoritmo en el lenguaje C que lo resuelva. En el caso de que no haya salido, quieran ver otro algoritmo propuesto, pasemos a codificarlo. Este problema responde al ejercicio 128. Como vamos a estar trabajando comparando cadena de caracteres, ya vamos a hacer el include del archivo string.h. Vamos a primero tratar de plantear la main. En la main vamos a definir nuestro matriz países. Hay que guardar 5 países. Vamos a hacer 5 filas y vamos a definirlo, por ejemplo, de 40. Puedo guardar hasta 39 caracteres de información. Vamos a definir el vector habitantes de 5 elementos. Lo primero que vamos a hacer es cargar y pasarle países y habitantes. Vamos a hacer el algoritmo para hacer la carga de la matriz y el vector. La función cargar recibe la matriz países de 5 por 40 y habitantes de 5. Bueno, pedimos que ingrese el nombre del país mediante la función getString. Cargamos países subíndice F y pedimos que ingrese la cantidad de habitantes mediante la función scanf. En la máscara indicamos que es un entero y le pasamos la dirección de habitantes subíndice F. Liberamos el buffer de teclado llamando fflush. Esto ocurre cuando trabajamos con cadenas de caracteres y enteros. Pasamos la variable stdin, que está en el archivo estándar yo esa variable. Bueno, vamos al algoritmo por lo que pide hacer el ordenamiento por nombres. Vamos a hacer el ordenamiento vamos a hacer ordenar por nombres. Va a llegar países de 5 por 40 y llega también habitantes de 5 elementos, ya que cuando intercambiamos uno tenemos que intercambiar el otro. Aux país, chau aux país, de donde vamos a guardar temporalmente el nombre de un país en el momento del intercambio, y aux habitante. Bueno, disponemos los dos for anidados, k en 0, k menor a 4, k más, el for interno for in f igual a 0, f menor a 4 menos k, f más, y para hacer el ordenamiento por nombres tenemos que usar la función stdcompare y vamos a comparar países de la posición F con el siguiente, países de la posición F más 1. Si esto devuelve mayor a 0, quiere decir que
alfabéticamente es mayor y lo tengo que intercambiar. str copy aux país, guardo países subíndice f. str copy en países subíndice f, guardo el que está uno más abajo, países subíndice f más 1, para proceder al intercambiar. str, hemos puesto mal, str copy, y vamos a hacer en países subíndice f más 1 lo que he guardado en el auxiliar aux país. Ahí he procedido a intercambiar las filas de la matriz. Lo mismo hacemos con el vector de habitantes. Sacamos el de la posición f de habitantes en el auxiliar. Copiamos el que está uno más abajo, habitantes subíndice f más 1. Y en habitantes subíndice f más 1 guardamos el auxiliar aux habitantes. Bueno, acá hemos hecho el intercambio y tenemos ordenado por nombre. Seguramente tendremos que llamar en algún momento ordenar por nombre, enviarle países y habitantes. Tenemos que tener para controlar un imprimir. El imprimir, vamos a pasarle países y habitantes. Implementemos el algoritmo de imprimir. Llega la matriz países de 5 por 40. Para imprimir, básicamente lo que vamos a tener que hacer es recorrer con un for y mostrar porcentaje. Vamos a imprimir el nombre del país, un guión, vamos a imprimir un entero que va a ser la cantidad de habitantes y el salto de línea. Acá tenemos países subíndice f y el tercer parámetro es habitantes subíndice f. Esta es la impresión. Acá podemos, después de ordenar por nombres, podemos mostrar un mensaje que diga listado de países ordenados alfabéticamente como título. Estamos disponiendo este mensaje y ahora tenemos que hacer otro ordenamiento. Ahora vamos a tener que hacer un ordenamiento por cantidad de habitantes. Va a ser parecido, por eso vamos a tomar como ejemplo este algoritmo. Ordenamiento por habitantes. Vamos a ver qué es lo que cambia. Ordenamiento por habitantes debe ser ordenar con respecto a la cantidad de habitantes, de mayor a menor. Entonces la condición va a cambiar. Acá es con respecto a habitantes. ¿Qué vamos a preguntar? Si habitantes subíndice f, si es menor al siguiente, habitantes subíndice f más 1, si es mayor al que está uno más abajo, lo intercambiamos para que este elemento que es menor se intercambie con el elemento de la fila siguiente o la fila siguiente o el elemento si hablamos del vector. El proceso es exactamente el mismo, intercambiamos, como son vectores y matrices paralelas, toca hacer intercambio de ambos. Ordenar por habitantes, vamos a copiar este nombre de función, vamos a llamar ordenar por habitantes, países, habitantes, y vamos a volver a llamar imprimir, vamos a volver a llamar listado de países ordenados por cantidad de habitantes.
y volvemos a llamar al imprimir. Detenemos la ejecución del programa, retornamos 0 al sistema operativo. Cuando veamos si hay algún error sintáctico en nuestra aplicación, sí, hemos puesto mal en la línea 77, ordenar por nombre. Ordenar por nombres. Faltó la S, el nombre de la función. Bueno, probemos. Vamos a cargar, supongamos, Chile tiene 22 millones, vamos a cargar 22. Argentina, 45. Uruguay, vamos a tener 3 millones. Brasil tiene 210 millones. Y Paraguay, pongamos, tiene 4 millones. Listados de países ordenados alfabéticamente, de la A a la Z. Y vemos que se han ordenado, intercambiado el vector de habitantes, ya que Brasil es 210. Si bien cargamos el primero Chile con 22, Chile con 22 queda en la tercera posición alfabéticamente, de la A a la Z. Listado de países ordenados por cantidad de habitantes. Brasil 210, Argentina 45, Chile 22, Paraguay 4 y Uruguay 3. O sea, el vector y la matriz la hemos cargado en algún momento y hemos llamado a ordenar por nombre de países. Se han intercambiado los elementos del vector de habitantes y las filas de la matriz de países. Luego hemos impreso, como vemos, y nos sale ordenado alfabéticamente. Luego hemos hecho un segundo algoritmo, pero hemos hecho el ordenamiento por los habitantes. Lo que varía, fíjense, es la condición. Por países, con el string compare, analizamos si hay que intercambiar o no. Y por habitantes tenemos que utilizar el operador menor, en este caso, porque hay que ordenarlos de mayor a menor. Y ahí tenemos la impresión, ordenados de mayor a menor. Bueno, queda resuelto este problema propuesto. Gracias.